crecimiento celular desordenado que forma estas masas de características hemorrágicas, con aspecto hemorrágico, de superficie irregular, más o menos redondeada. Si nosotros tomamos un corte de esa masa o de ese pólipo y lo observamos microscópicamente, perfectamente se ve donde se encuentra formado el tumor. Fíjense que aquí están las vellosidades intestinales normales y a partir de este nivel hay un sobrecrecimiento anormal, desordenado, y si se fijan en cuanto a las características histológicas, son similares, solo que es un crecimiento desordenado que provoca la formación de esas masas. Al tejido. Estos tumores se ven mucho en ovarios, sobre todo en ovarios de yegua, en el caso de los animales, e incluso en humanos también es común. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tipo de tumores, en este tipo de teratomas? Podemos ver hueso, podemos ver piel, podemos ver cartílago, diferentes tipos de tejidos que no corresponden en nada al órgano original. Cuando esto ocurre, se le da el nombre de teratoma. Ocurren en las gónadas de la línea media del cuerpo, pueden contener diversas estructuras como piel, tejido nervioso, tejido intestinal, cartílago, hueso, pelos incluso. Y, por ejemplo, aquí se ve, esto es un ovario, un teratoma ovárico, y fíjense que aquí se ven pelos. Por aquí lo que pasa es que no ayuda, también se ve como una estructura cartilaginosa. Cuando esto ocurre, se le da el nombre de teratoma. En este caso ovárico porque se estaba formando, a nivel de ovario. Es diferenciado en la superficie dorsal de la lengua. En la lengua, por supuesto, hay vasos sanguíneos, pero el tumor que está creciendo sobre esa lengua está formado principalmente por vasos sanguíneos. Y aquí lo contrario, un coristoma en bovino, fíjense que está creciendo pelo incluso a nivel del ojo de ese bovino. Entonces, un tejido que está completamente extraño o es completamente extraño al sitio donde se está formando. Que lo desglosen allí, ¿qué sería? ¿Un tumor de qué? Un tumor vascular, hemangio. Los pericitos son las células precursoras de los vasos sanguíneos, los que van a dar origen a los vasos sanguíneos. Y oma, ¿qué quiere decir? Entonces sería ¿qué? Correcto. Ahora, si el tumor es maligno, tenemos un crecimiento papilar, que es un crecimiento hacia el exterior de la superficie, como lo vimos en el papiloma, con forma como de coliflor, de brócoli. Tiene una forma ramificada más o menos parecida. Sésil, que tiene un crecimiento hacia el exterior con una base amplia, es decir, el tumor comienza a crecer aquí con una base amplia, luego hace como una curva aquí y sigue creciendo y formándose hacia el exterior. O sea, tiene una base de este tamaño, pero que a medida que va creciendo va aumentando de tamaño, pero la base se va a mantener más o menos amplia, de ese mismo tamaño. Por ejemplo, un basalioma o un melanoma es asociado a este tipo de crecimiento a tumores malignos. Fungoide, que tiene un crecimiento similar a un hongo, por ejemplo, algunas neoplasias de piel. Pedunculada, que tiene un crecimiento hacia el exterior, pero queda unida al organismo, o queda unida al tejido con una base muy fina. Fíjense aquí la diferencia entre la base del crecimiento pedunculado y la base del crecimiento sesilia. En el caso de la base del crecimiento pedunculado es muy fino y está asociado a tumores benignos. Ulcerativo, cuando hay una depresión ulcerada con bordes periféricos, es decir, que hay una depresión o donde hay un desprendimiento de tejido. En este caso está asociado a tumores malignos. Entonces aquí tenemos, fíjense, un papiloma. Pasa que no ayuda mucho el videobeam, pero tiene un crecimiento como ramificado parecido a un coliflor. Acá también, solo que este está infectado en pelo y restos de pus. La otra forma de crecimiento es el crecimiento circunscrito, donde la neoplasia va a estar bien localizada, va a estar delimitada con los tejidos sanos alrededor. Es decir, como su nombre lo indica,
va a estar circunscrita a una zona, afectando solamente ese sitio. Encapsulado, parecido al circunscrito, pero va a estar rodeado por una cápsula fibrosa. Entonces la diferencia entre el circunscrito y el encapsulado son similares, solo que el encapsulado está rodeado o bordeado con una cápsula fibrosa. Por ejemplo, la mayoría de tumores benignos crecen de manera circunscrita o de manera encapsulada, porque esto impide que el tumor pueda expandirse o pueda ir hacia tejidos vecinos. Caso contrario, en el infiltrativo, donde hay un crecimiento completamente desordenado, no es tan circunscrito a un solo sitio, sino que crece de manera irregular e invade los tejidos vecinos. Esto es lo que normalmente se ve en el caso de los tumores malignos. Y unicéntricos, cuando están formados por una sola masa, como en este caso, hay una sola masa que está formado el tumor, se ve acá, es un tumor unicéntrico, igual que acá, un solo tumor, una sola masa. Multicéntrico, cuando hay más de una masa que están formadas, digamos el mismo tumor, pero varias masas de ese mismo tumor. Ojo con esto porque no son metástasis, son desarrollos tumorales independientes. Intraductal, cuando la neoplasia crece hacia el interior del conducto, por ejemplo, se ve mucho en los pólipos a nivel de colon. Este sería un corte transversal del colon y vemos que este pólipo está creciendo hacia el interior de la luz. Puede incluso crecer no solamente uno, sino varios, o crecer uno de gran tamaño y bloquear total o parcialmente la luz del intestino. Si crece hacia adentro de ese conducto, de esa luz del conducto, hablamos de un crecimiento intraductal. En cuanto al crecimiento quístico, tiene una tendencia a formar cavidades que en su interior lo que va a contener es principalmente líquido y por supuesto las células tumorales. Entonces, a diferencia del circunscrito y del encapsulado, va a estar formado el tejido, y estos espacios que ustedes ven aquí, que no se veían en el circunscrito, por ejemplo, corresponde a la formación de líquido, por eso se denomina como quístico. Y anular, cuando el crecimiento se da en forma de anillo. Tenemos aquí el conducto normal y el tumor comienza a crecer hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, pudiendo incluso bloquear por completo o parcialmente la luz de ese conducto. Todo esto azul que ustedes ven aquí es el crecimiento tumoral, entonces va creciendo y va cerrando, va cerrando, va cerrando. Cuando eso ocurre, hablamos de un crecimiento de tipo anular, que puede, como lo dije, puede incluso bloquear por completo ese ducto donde está desarrollando. Aquí fíjense, hay 1, 2, 3, 4, 5 masas, es decir que al haber más de una masa, ya lo podríamos clasificar, ya no lo podíamos clasificar como único, sino como múltiple. Aquí lo que les decía del crecimiento anular, fíjense, todo como fue creciendo, se fue cerrando por completo, hasta dejar este pequeño espacio o esa luz tubular. Debería de ser así, de este tamaño, y fíjense la luz como quedó, porque el tumor comienza a crecer de manera anular hacia adentro de la luz y lo va a ir cerrando, que es lo que vemos aquí. Fíjense cómo incluso se reduce su tamaño. Debería ser de este alto, y fíjense del tamaño que quedó. La diferencia de un corte de tejido normal con el corte del tejido con crecimiento tumoral anular. Esta es la clasificación. Fíjense aquí un ejemplo de un adenoma adrenal cortical. Si yo le digo que me saquen el origen de esta palabra, ¿qué características tiene ese tumor? Un tumor benigno en la glándula suprarrenal. Exactamente. Aden hace referencia a glándula, oma a benigno y adrenal, que es la glándula adrenal. Osteosarcoma en este caso. En los huesos. Un tumor maligno de hueso. Tumor maligno de hueso. En este caso astrocitoma, termina en oma, sería un tumor benigno de los astrocitos. Aquí otro ejemplo, también está asociado a neoplasias malignas, y el grado de diferenciación funcional, lo que les decía con lo de blastoma.
si vemos células primitivas o células inmaduras en esos cortes, automáticamente ya lo vamos a asociar con neoplasias malignas. Es decir, que crece hacia adentro y se ramifica como un cangrejo, es de características malignas. Cuando el crecimiento es lento y uniforme, por ejemplo que está bien encapsulado, que está bien circunscrito, que es una sola masa, eso es característico de tumores benignos. Mientras que si el crecimiento es muy rápido y de forma irregular, es decir, que crece, no tiene un patrón de crecimiento de una forma específica, sino que tiene un crecimiento irregular y muy rápido, está asociado a tumores malignos. Como les decía, si está encapsulado, bien delimitado, también está asociado a tumores benignos, mientras que si no está encapsulado, tiene la particularidad de que crece, va a infiltrar tejidos vecinos, eso está asociado a tumores malignos. En el caso de los tumores benignos, comprimen porque van creciendo y como no invaden tejido vecino, es una sola masa que va creciendo, mientras que en el caso de los tumores malignos no comprime, sino que por el contrario se va como metiendo en los tejidos vecinos y los va infiltrando y los va, digamos, atrapando. Eso es característico también de tumores malignos. La velocidad de crecimiento guarda relación con el nivel de diferenciación. Mientras más rápida sea la velocidad de crecimiento, es más probable que el tumor sea maligno. Todo, digamos, relacionado con cáncer metastásico. Todo esto que ustedes ven aquí, que se ve de color más claro, más amarillento, corresponde a crecimiento metastásico. Implantes tumorales malignos con las mismas características morfológicas, pero situados en una localización distante al tumor primario de donde procede. Las neoplasias benignas nunca dan metástasis, como les dije. Entonces, si nosotros agarramos un pedazo de este tumor y lo observamos al microscopio, a lo mejor vamos a ver células tumorales o células precursoras, no sé, de riñón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de otro órgano en hígado, porque son células tumorales que viajaron desde el tumor principal hacia el riñón y hacia el hígado, perdón. Y una vez que se instauraron en el hígado, comenzaron igualmente a crecer y a crecer, a crecer. Melanoma con metástasis en ganglio, se formó un melanoma a nivel de la mucosa de este perrito y hizo metástasis en ganglio linfático. Y fíjense el color característico de ese tumor. Esto es muy común observarlo en animales de piel oscura o de mucosa pigmentada, y en el caso de los melanomas tiene esa característica de que provoca una pigmentación negruzca muy característica. En cuanto a crecimientos tumorales, aquí tenemos por ejemplo un tumor anaplásico del músculo esquelético, es decir, un rhabdomiosarcoma. Observa el marcado pleomorfismo celular. Fíjense que aquí hay una célula de este tamaño, aquí hay una célula más pequeña, aquí hay otra célula, aquí hay una célula incluso que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 núcleos. Aquí tenemos una célula más alargada, es decir, que hay un crecimiento pleomórfico porque hay diferentes formas, las células presentan, mejor dicho, diferentes formas. Observa el marcado pleomorfismo celular y nuclear, núcleos de gran tamaño, incluso células con más de un núcleo, núcleos hipercromáticos, células gigantes tumorales. Esto es característico de un tumor maligno, bastante maligno, o sea, de características bastante malignas. Tumor anaplásico que muestra variación en el tamaño y la forma del núcleo, más o menos similar allá. Fíjense que aquí hay incluso una mitosis tetrapolar, el núcleo se está, como que dice, partiendo en tres. Hay células, hay núcleos de diferentes tamaños. Aquí está el uso tripolar de la célula al momento de la mitosis. Y hay células con núcleos grandes, núcleos más pequeños, células multinucleadas que también son característicos de neoplasias malignas. Acá tenemos un carcinoma in situ, que es la imagen A. Aumento en la muestra de todo el grosor del epitelio. Está sustituido por células displásicas atípicas. Esto debería seguir un patrón, digamos, un patrón ordenado. Es como cuando llegamos aquí que los pupitres estaban uno detrás del otro. Sin embargo, cuando hay una alteración de este tipo, una displasia de este tipo, vemos que hay por completo un desorden en el crecimiento celular. Y hay una alteración también en cuanto, lo vemos acá,
en cuanto a la forma, en cuanto al tamaño de las células, células grandes con núcleos más grandes, células pequeñas, que no siguen un patrón, más o menos como se ve acá, sino que están diferentes tipos de células con diferencias marcadas en cuanto a la forma, que hay células alargadas, que hay células más redondas, que son, digamos, característicos también de tumores malignos. Bien, entonces dice, esta imagen a bajo aumento muestra que todo el grosor del epitelio está sustituido por células displásicas atípicas y no existe una diferenciación ordenada de las células escamosas. La membrana basal está intacta y no existe tumor en el estroma subepitelial. Aquí las células están, pero están presentes de una manera o creciendo de una manera desordenada. Y en el caso de la imagen B, una imagen de gran grupo de la región muestra un fracaso en la diferenciación normal, pleomorfismo nuclear, núcleos de diferentes formas, células de diferentes formas, células de diferentes tamaños, numerosas figuras mitóticas también, y se extiende hacia la superficie. La membrana basal no se observa en esta sección. Aquí otro ejemplo, un fibroadenoma de mama, un pequeño tumor encapsulado, fíjense la diferencia, un tumor que está bien delimitado, bien encapsulado, que no va a crecer hacia tejidos vecinos. El pequeño tumor encapsulado de tono bronceado está delimitado claramente por el tejido mamario blanco. Este es el tumor, fíjense, bien delimitado, bien diferenciado del tejido mamario. Microscópicamente, la imagen microscópica del fibroadenoma de mama, la cápsula fibrosa a la derecha limita el tumor, que es esta cápsula que vemos aquí. Esto es lo que va a encapsular o a limitar el tumor y va a impedir que se extienda a tejidos vecinos. En este caso, un carcinoma ductal invasivo de mama, fíjense que este es el típico ejemplo del cáncer o del cangrejo. Este sería el cuerpo del cangrejo y aquí están las patas, más o menos se ve. ¿Por qué? Porque tiene un crecimiento como invasivo, empieza a tirar ramificaciones a todo alrededor y a invadir tejidos vecinos. En cuanto a la imagen microscópica, más o menos lo mismo, ilustra la invasión del estroma, comienza a invadir todo lo que es tejido vecino, todas estas son células tumorales que comienzan a expandirse por todos los tejidos vecinos, invasión del estroma, de la grasa mamaria, que es a este nivel, ya comenzó incluso a invadir grasa mamaria, por nidos y cordones de células tumorales, por ejemplo que hay un cordón, aquí se ve un nido, son como acúmulos donde se ve una mayor cantidad de células, con el fibroadenoma que se muestra en la figura 3.7, que es este, no, 3.7.3. O sea, si lo comparamos, fíjense que aquí, primero por la cantidad de células, si lo comparamos allí va a ser mucho menor en cuanto al crecimiento tumoral que si lo comparamos con esta zona que está acá. Debe apreciarse la ausencia de una cápsula bien definida, no hay una cápsula que permita delimitar o limitar el crecimiento tumoral, sin como se ve. Él sigue creciendo y expandiéndose por todo el tejido.